Ok, entonces, bienvenidos jóvenes, es el grupo 13F con asesorías de 5 de la tarde los días domingos. Bien, en esta ocasión vamos a retomar los temas de la unidad 3, la unidad que acaba de comenzar este lunes pasado, y en la que vamos a hablar del vocabulario de las rutinas diarias. Son vocabularios que ustedes van a practicar en este momento. Em, Realmente una gramática como tal no hay que enseñar, nada más es enfocarnos a las palabras y a los verbos cotidianos, palabras de rutina, expresiones de tiempo, expresiones también la, que denotan también el orden de las acciones. Y en ese caso vamos a hacer los ejercicios de quizzes como normalmente lo venimos haciendo. Repito, este vocabulario no se puede, no hay que enseñar una gramática que enseñar. La gramática que sí vamos a ver es la de los adverbios de frecuencia. Esa sí en un momento la vamos a proyectar. Y también el review, indirectamente vamos a hacer un pequeño review porque estamos haciendo un pequeño repaso de lo que es las reglas de las terceras personas en el presente simple, en oraciones afirmativas. Bien, entonces comenzamos con los adverbios de frecuencia. Y aquí entonces dice que los adverbios de frecuencia describen hábitos y rutinas, describen qué tan a menudo se hacen qué actividades. Bien, entonces los adverbios de frecuencia, adverbs of frequency answer the question, how often and how frequently. Nosotros regularmente escuchamos que los adverbios de frecuencia se utilizan de manera diferente y una pregunta común para nosotros poder utilizar los adverbios de frecuencia es cuando alguien nos pregunta el how often o how frequently. En las preguntas de how often vemos que regularmente nos preguntan how often do you go to school, qué tan a menudo vas a la escuela, o how often do you practice sports, qué tan a menudo practicas deporte, o how often are you happy, qué tan a menudo estás contento o feliz, o how frequently is she working, qué tan frecuentemente ella está trabajando, etcétera. Es donde nosotros utilizamos los adverbios de frecuencia y esas son las preguntas comunes para elaborar ese tipo de respuestas. How often, en mi experiencia, es muchísimo más común que el how frequently, pero es bueno saber que tenemos opciones. They tell us how often somebody does something. How often something happens. Los adverbios de frecuencia nos dicen cuán a menudo alguien hace algo o también nos dicen cuán a menudo algo sucede. Eso es en el orden de los adverbios de tiempo, de frecuencia. Bien, en este caso nosotros conocemos a los adverbios de frecuencia y son estos que están aquí en la columna A, la de la izquierda, y tenemos que está usually, never, sometimes, often, rarely y always. No tenemos que batallar tanto en el significado porque de hecho algunas palabras se parecen mucho el sonido, el significado al español. Lo que sí es importante y que nosotros vemos en todas las gramáticas, en muchas gramáticas en el libro y en cualquier otra gramática en la que ustedes gusten investigar y en internet, es de que siempre coinciden en que hay que sortearlos de modo en que vayan del 100%, es decir, de lo que siempre pasa, que tiene un 100% de veracidad que pase, hasta el 0%, que es de que algo frecuente, la frecuencia de algo nunca va a pasar. Entonces, si nosotros sorteamos esta parte de los adverbios de frecuencia y los acomodamos del orden del 100% al 0%, vamos a tener que el primero, el del 100%, es el always, que es el que es algo que siempre va a suceder, algo que siempre va a pasar. Ese es el 100%. Después de este vienen otra gama de adverbios de frecuencia, pero en este caso vamos a poner el usually, que es el usualmente. Y les menciono, hay una gama más amplia, pero esos son los que vamos a emplear. Hay otros que son también comunes.
Después el often, que también se puede incluir dentro de una expresión de tiempo en una frecuencia y que además de que nos sirve para preguntar, nos sirve para expresar. Often, entonces es a menudo o regularmente, algo así. Y además también cabe mencionar que una nota fonética es que often tiene una T muda. No sé si lo habían notado en la pregunta anterior o incluso en esta, con el sonido, al expresar esto. Often no tiene sonido la T. Entonces, how often suena como que nos ponemos la T, ¿no? Nunca vamos a escuchar a alguien, sobre todo un nativo, decir how often. La T es muda, entonces esa no la sonamos. Después del often viene el 50% y en este es muy comúnmente que veamos aquí el sometimes. Sometimes está en el medio del 100 y el 50. El sometimes es a veces. Y después de este, les comento y más, pero vamos a utilizar entonces aquí el rarely, que es el rara vez, rarely. Y aquí me faltó uno que es entre el rarely y el 0%, que equivale a hardly ever, que es el que nosotros vemos también en el libro y también lo empleamos. Y por último, el 0%, que sería el never. Entonces, esta es la estructura que normalmente vamos a encontrar, como lo vemos en la columna B, y es el que vamos a emplear. Después dice que observemos estos ejemplos con los verbos de frecuencia y la colocación de los verbos. He always studies after dinner. Franco is never late for his class. The weather here is not very good. It often rains. Y we are usually ready for exams. But today we had too much to do. Entonces, tenemos que los adverbios de frecuencia están señalados o están marcados en un color, un tono verdoso, amarillo verdoso. Y los sujetos están, perdón, los verbos están marcados en un color azulado y subrayados. Lo que podemos notar aquí de entrada es que la colocación de los adverbios de frecuencia difiere en cuanto al tipo de verbo que vamos a utilizar. Si nosotros estamos hablando entonces aquí de un verbo de acción, como los conocemos comúnmente como verbos de acción, como el caso de studies, o como en el caso de, ok, rain, que sería el verbo llover, el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Entonces, always studies, often rains. Y si nosotros estamos hablando de un verbo de estado o de un verbo descriptivo, como el caso del verbo to be, como el caso del is o del are, el adverbio de frecuencia va después del verbo. En el caso de esta oración es is never o are usually. Vamos a verlo un poquito más a fondo en estos ejemplos. Dice entonces que nosotros usamos el adverbio de frecuencia en relación al verbo to be después del verbo to be. Entonces, después del verbo to be, nosotros colocamos el adverbio de frecuencia. El ejemplo de we are usually ready for exams o Franco is never late. Cualquiera de estos dos ejercicios nos podemos nosotros notar que el verbo to be va primero y después colocamos el adverbio de frecuencia. Entonces, el adverbio de frecuencia va después. En el caso de otros verbos, o como también los conocemos como verbos de acción, el adverbio de frecuencia va a ir antes, va a ir colocado antes de otros verbos, before other verbs, o before action verbs. Entonces, he always studies. The algebra class usually starts. The weather is not very good. It often rains. Todo eso lo vamos a ver así, que el verbo de acción se coloca, pero antes del verbo de acción vamos a poner nuestro adverbio de frecuencia. Aquí están otros ejemplos. I always help. My brother usually comes. Jerry and Susan often study. Con otros verbos, con verbos de acción y con el verbo to be, tenemos I am always. My brother is usually. And Jenny and Susan are often. Bien, entonces en un ejercicio como el que vamos a realizar a continuación,
lo que tengo que hacer primero es ubicar mi verbo central de la oración. Si tenemos aquí, my brother does my homework, el verbo central aquí sería does y es un verbo de acción, está denotando una acción No. be. Entonces, el auxiliar usually o el adverbio de frecuencia usually va a ir antes de el verbo de acción. Entonces, my brother usually does. En el caso de la oración que sigue, Jack, you are late for class. Often es el adverbio que voy a usar. Y como estoy viendo aquí un verbo, el verbo to be, ya sé que el auxiliar, el adverbio de frecuencia va a ir después de este verbo are. Entonces, Jack, you are often late for class. Mismo caso del verbo to be is, aquí va a ir is rarely. Sarah is rarely. Aquí el verbo es go, es un verbo de acción. Entonces, your friends usually go. My English class starts, un verbo de acción. Entonces, my English class often starts. Elizabeth is, verbo to be. Entonces, Elizabeth is sometimes. University students go, verbo de acción. Entonces, university students never go. Y Jason is, verbo to be. Entonces, Jason is usually a flirt with girls. Así es como lo vamos a ver ya resuelto. Entonces, en estos casos, la colocación del adverbio de frecuencia tiene mucho que ver con su correcta posición y ese es parte del tema central que es lo que vamos a ver ahorita. Y si ustedes lo notaron también, en las oraciones utilizamos verbos de acción y tenemos que tener cuidado con el uso de las gramáticas de la conjugación de los verbos, sobre todo en la tercera persona. Este es un tema que ustedes ya vieron, bueno, que se supone que debieron haber visto cuando estaban en el primer semestre, pero no está de más un vistazo rápido para refrescar su memoria, lo que ustedes ya saben. Originalmente en primer semestre ustedes debieron de haber visto el presente simple y el uso de las reglas y las terceras personas. Sabemos que cuando nosotros conjugamos los verbos, como en el caso de ustedes que van a hacer su presentación de vocabulario, perdón, su presentación de rutinas diarias, originalmente ustedes cuando vayan a conjugar eh, sus actividades o vayan a expresar sus actividades de lo que hacen el día a día, van a utilizar el pronombre personal I y luego los verbos. Pero nosotros podemos ver que cuando nosotros conjugamos con el pronombre personal I, los verbos no sufren ninguna alteración, se quedan como tal. Entonces van a decir, I get up at 7 o'clock, I take a shower, I start work at 8 o'clock, I work in an office, etcétera, 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 y así se van a ir, ¿no? Las horas, el tiempo, antes, después, etcétera. Pero además de esa actividad, ustedes tienen que hacer una actividad en la que después de que realizaron su rutina diaria, deben de convertir esa rutina diaria en para una tercera persona, para he, she, o bueno, para ahí no puede ser, pero puede ser para he o para she. Entonces, en lugar de nosotros colocar nada más los verbos, como los vimos en un inicio, que es el verbo en forma simple, sin ninguna alteración, cuando nosotros conjugamos por he o por she, entonces aquí sí se modifica, entonces ya no va a ser I get up at 7 o'clock, va a decir I gets up at 7 o'clock. He gets up at 7 o'clock. He takes a shower. She starts work. She works in an office, etcétera, etcétera. Entonces aquí originalmente cuando ustedes conjuguen sus oraciones en la primera persona, pues, son muy simples, ¿no? I get up at 8 o'clock. Pero desde la perspectiva de la tercera persona es diferente y pueden empezar sus actividades escribiendo, por ejemplo, como si ustedes hablaran de ustedes mismos en tercera persona, ¿no? En mi caso puede decir Alfredo gets up at 8 o'clock o Kevin gets up at 8 o'clock. Entonces aquí lo que podemos observar es que el verbo, el pronombre personal cambió de primera persona a tercera persona del singular en masculino y el verbo se tiene que modificar. En este caso, get up se convierte en gets up. Esa es la regla gramatical. Después continuamos con nuestras actividades diarias y podemos empezar a decir otra actividad que hacemos, then, que son uno de los
también de los puntos que debemos de cubrir cuando cerramos nuestra rutina, que son expresiones de tiempo para decir antes, después, a qué horas, ¿no? In the morning, at 8 o'clock, etcétera, el at. Y después vamos a decir then he, aquí yo tengo que mencionar a Kevin, porque lo podemos sustituir por el él, por el pronombre personal él. Entonces, then he takes a shower. Entonces aquí ya modificamos dos cosas más. En una segunda expresión o en una segunda oración, ya podemos sustituir por, en lugar de Kevin, podemos poner he, para no repetir Kevin, Kevin, Kevin a cada rato. Y el verbo take por el verbo takes, porque estoy conjugando en tercera persona. En el caso de las chicas, lo mismo. Entonces, alguien puede continuar con su descripción y decir, I often watch TV after lunch. Y alguien puede decir, Mary often watches TV after lunch. Normalmente lo que cambió fue el sujeto y la conjugación del verbo con watch y watches. Tengan cuidado porque originalmente no se le pone solamente la S, también puede ser IES o ES. Aquí continúa con su descripción diaria, cotidiana, con sus rutinas. Dice, I always study math at night. Por lo tanto, she always studies. Aquí un pequeño detalle. Entonces lo que cambió fue el sujeto otra vez de primera persona a tercera persona, singular, femenino, y el verbo study cambió por studies. Y esta es una de las reglas gramaticales que ustedes deben de recordar cuando ustedes vayan a conjugar. Entonces, recapitulamos los verbos de acción. Hay las reglas gramaticales en las que nada más se les agrega una S, ejemplo de dance, dance y de play, dances y plays. Él puede ser work con works o take con takes, etcétera, etcétera. Hay otros verbos de acción que terminan en doble S, SH, CH, X y O, como el ejemplo de watch, como el ejemplo de kiss y como el ejemplo de go. Una vez que conjugamos estos verbos con una tercera persona en singular, como he, she o it, o Mary o Kevin o cualquier otro nombre propio, el watch se va a volver watches, kiss se va a volver kisses, go se va a volver goes. Y esos son los verbos que tienen una terminación con ES. Y finalmente, bueno, no finalmente, y también otro tipo de verbos diferentes son los verbos que terminan en consonante más Y, una consonante más la Y. Ejemplo de fly y de studies, study, y en este caso fly se va a volver flies y study se va a volver studies. ¿Qué hicimos? Lo que pasa con estos verbos es que omitimos la Y y ponemos I latina ES. Y es como se conjugan estos verbos, pero tiene que ser consonante más Y. Y finalmente, ahora sí, finalmente hay un solo verbo que no encaja en ninguna de estas categorías, que es el verbo have. Y este verbo have se va a volver has. Entonces, en lugar de decir en primera persona, ustedes pueden hacer su redacción y decir I have lunch, o I have dinner, o I have breakfast, o incluso I have a shower, o I take a shower, se pueden sustituir el have por el take. En este caso tienen que conjugar con tercera persona y una vez que conjuguen por tercera persona van a decir she has a shower o she has breakfast o he has dinner, etcétera, etcétera. Y el verbo have es uno de los que no entran, como lo dijimos, en estas categorías previas y se convierte en has. Entonces, eso sería prácticamente lo que ustedes tienen que tener en consideración, que una vez que hagan su rutina diaria en primera persona, no se modifica, pero cuando lo hagan en tercera persona, sí tienen que hacer sus modificaciones dependiendo de la terminación del verbo y una vez que conjuguen con he, she o bueno, con he o she, nada más. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Yo sí, profe, en la última diapositiva que presentó. Es que se trabó y ya no pude ver qué fue lo que dijo. Ah, ok. En la última, en la última diapositiva, perdón, diga. Sí, ya no pude ver qué fue lo que presentó porque se trabó.
Ok. Aquí está. Esta es la última diapositiva. Es donde vienen las reglas gramaticales. ¿Esa es la que se quedó usted? No No me se ve, aparece, profe. no me aparece nada, profe. Ok. Qué raro. Aquí está prácticamente toda la información. No sé por qué no la puede observar. Esta sería la última presentación y aquí ya viene nada más el resumen de cómo quedarían dependiendo del tipo de verbo, cómo cambiarían a tercera persona. Esa parte de la tercera persona es importante porque originalmente no, es un tema central importante, básico, y por lo regular no lo practicamos lo suficiente y a veces es un detalle que vamos arrastrando desde los primeros semestres y que después, si se han dado cuenta ustedes, son temas que se van retomando, que se van entrelazando con otros temas y si no aprendemos esto de primera mano y ahorita de entrada, después vamos a ir arrastrando ese pequeño detalle. En el caso de la compañera que no puede ver la información, ok, déjenme checar si no la puede ver por algún detalle técnico de su computadora o de su dispositivo. Y de todas maneras, no, esta presentación la voy a grabar y la voy a subir a su plataforma para que la puedan checar. ¿Sale? Por si se pasó algún detalle, por si tuvo alguna falla. Ok, profe, gracias. Gracias a usted, Mónica. Entonces, si no hay dudas, más otras dudas con respecto a las actividades o con respecto a la gramática, lo que vamos a hacer es pasar a las actividades. ¿Ya jugó? ¿Qué quiere? ¿Perdón? Ya. ¿Le quieres jugar? Sí, Perdón, diga, Yaira. Ok, creo que no. Bien, entonces nada más les voy a pedir de favor que encienda su cámara para que le pueda yo tomar la evidencia aquí nada más de la pantalla de ustedes, como pase de lista. Dice su compañera Elianet que dos compañeras tienen problemas con internet. Si no se preocupe, igual es común. Entonces, no sé, Maritos, enciendan su cámara nada más para que tome yo evidencia de su asistencia. Y ahorita vamos a pasar a las actividades. Por ahí está la compañera Mónica. Mónica está. Gadiel no lo veo. Y Josefina. Ok, Mónica, Josefina, aquí están. Entonces, nada más no son malitos. Ahorita tomo la foto, bueno, la evidencia. Y ya pasamos a las actividades de quizzes. Entonces, les repito, vamos a hacer actividades de vocabulario de daily routines, verbos cotidianos, pues objetos o cosas que normalmente vemos en una rutina diaria. No sé por qué, pero me enfoqué mucho a las cuestiones estéticas o de limpieza, pero ahorita la van a ver. Y los adverbios de frecuencia, nada más ahorita, más que nada centrarnos en las interpretaciones de los adverbios de frecuencia, las traducciones o las interpretaciones literales. Y más en la próxima semana vamos a hacer el ejercicio de colocación. Entonces, un minutito. Gracias. Ya si gustan pueden apagar su cámara y en un minutito no me despido. Vamos a hacer las actividades, se las voy a mandar con sus jefas de grupo y posteriormente vamos a hacer el review de su desempeño. ¿Sale? Entonces ahorita nos vemos. Gracias, profe. Gracias a ustedes.